Hola sexigenarias y sexigenarios. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de publicidad y lo vamos a hacer de la mano de unos profesionales que además son un gran exponente de lo que es un buen sexigenario. Ellos llegaron a lo más alto en sus carreras profesionales y cuando les llegó el momento de jubilarse, en vez de hacer eso y irse a su casa, decidieron montar una empresa. Una consultora que se dedica efectivamente a temas de publicidad, que con toda su experiencia acumulada lo que han hecho ha sido dar solución a un montón de situaciones muy complejas. Los socios fundadores de Presidentex, que así se llama su empresa, son Agustín Medina, es académico de honor de la Academia Española de Publicidad, presidente y vicepresidente de distintas agencias de renombre, conferenciante, escritor de 12 libros y acabamos de enterarnos de que también tiene miles de seguidores en redes sociales. Y Francisco José González, expresidente de distintas agencias de reconocido prestigio, académico de honor de la Academia Española de Publicidad, profesor, editor y fundador de Presidentex. No están aquí, pero hay más miembros en Presidentex, por lo menos miembros fundadores, que queremos mencionarles, como son Fernando Herrero y Juan Ramón Plana. Y también queríamos hacer una mención especial a Miguel Ángel Furones, que ya falleció, pero que no deja de ser un buen fundador. Nuestra premisa para este podcast es: la edad y la experiencia son motor de cambio en un mundo en el que la juventud y la tecnología marcan tendencias. Es un honor para nosotros teneros aquí, de verdad, mil gracias. Pues muchas gracias a vosotras. También es un honor para nosotros estar aquí. Así es. Lo que hemos hecho, porque tenemos tantas cosas que queremos hablar con vosotros, que vamos a dividir la conversación en dos temas. Por un lado, queremos centrarnos en vuestra experiencia fundando Presidentex, como una reinvención o una segunda etapa de vuestra vida profesional. Y queremos que nos contéis esto. Pero luego queríamos, aquí tenemos aquí a dos personas que han marcado la publicidad en los últimos 40 años en España, hablar de los anuncios en nuestra vida, de aquellos anuncios que nos marcaron y cómo han ido reflejando los cambios en la sociedad. Así que empezamos, si os parece, contándonos cómo nació Presidentex. Agustín. Bueno, siempre me deja a mí explicarlo. Lo hace mejor que yo, por eso. No, que va. Bueno, Presidentes es como tú bien has dicho, pues un grupo de personas, que en este momento somos 4, que tenemos todos el mismo tipo de experiencia, porque todos hemos trabajado toda la vida en publicidad y hemos dirigido efectivamente empresas multinacionales, empresas nacionales, incluso hemos creado también nuestras propias empresas y bueno, pensábamos que con esa experiencia común hemos trabajado también para todo tipo de productos, o sea, no hay ni un solo producto que os podáis imaginar que no hayamos tocado casi cada uno de nosotros, porque además la publicidad te da una perspectiva también muy especial de los negocios, ¿no? Porque tienes que acabar convirtiendo un briefing de muchas páginas en al final un spot de 20 o 30 segundos. O sea, hay que hacer un ejercicio de síntesis tremendo y has trabajado en tantos sectores que, bueno, la ves con una perspectiva distinta al especialista que solamente está en un sector, ¿no? Nos parecía que esa experiencia podía ser muy útil pues para todo tipo de empresas, ¿no? Y creamos Presidentes con el interés de hacer una especie de consultoría, pero un poco atípica. No somos una consultora que pretenda mantener clientes. Decía Miguel Ángel Furones, por ejemplo, que nosotros ganábamos y perdíamos clientes el mismo día, porque solo hacemos una sesión. Y luego esto ha ido derivando en otro tema, que es que, bueno, eso cuéntalo tú, por lo menos, ¿no? El tema de la Silver, sí, que tiene más relación con el momento de edad en que estamos viviendo. Como bien dice Agustín, empezamos hablando de muchas cosas, pero por algún motivo que todavía no sabemos muy bien por qué es, nos hemos ido convirtiendo poco a poco en un tema concreto, que es el tema de la Silver Economy, pues porque nosotros nos dimos cuenta en algún momento, y lo contamos, y no lo había contado nadie hasta entonces, que no solo la Silver Economy tiene otras connotaciones que todo el mundo conoce, económicas, sociales, etcétera, para la vida moderna, para la vida de los países, con el cambio sobre todo tan importante de la pirámide poblacional y también de los ingresos que tienen unas generaciones y otras, sino que se hablaban de esas cosas desde un punto de vista más macroeconómico o de temas sociales, pero nadie había profundizado en la importancia, en el significado que para el marketing, que para las marcas
tiene este cambio en el paradigma, digamos, del consumidor. Por eso cambiamos un poco de ese primer discurso que era Silver Economy hacia Target Senior, porque realmente es que en estos momentos el target más importante para la inmensa mayoría de las marcas es el Target Senior. Es el que tiene pues una población creciente más acusada Y con poder adquisitivo. con poder adquisitivo mucho más alto que las otras generaciones, Con tiempo para poder disfrutar de esa vida, que además en estos momentos, con un cambio tan importante en la salud y en la longevidad incluso de las personas, pues está significando una actitud distinta, ¿no? A nosotros nos contratan básicamente por dos motivos. En primer lugar, por lo que tú has dicho, por la experiencia. La experiencia es una realidad, pero porque esa experiencia les falta a ellos en las empresas en estos momentos. Si la tuvieran, no nos necesitaría. Y es una realidad. Entonces, cuando esto es circunstancial, es decir, cuando esto pasa unos años, pues bueno, no es tan grave. Pero cuando llevamos 20 años o 25 años con esta tendencia, resulta que las empresas se han descapitalizado de la parte más senior. Y al menos en lo que nosotros más conocemos, que es el mundo del marketing y la publicidad, es fundamental tener todo el rango de edades, porque los jóvenes también aportan mucho, pero si no tienen esa otra referencia, pues se quedan cojos. Totalmente. Nosotros, ese es el primer motivo, nada más. El primer motivo es que aportamos esa experiencia que ellos no tienen. Pero hay un segundo motivo que es particularmente importante en las razones por las cuales nos contratan, y es que nosotros actuamos con absoluta libertad. Nosotros no tenemos nada que vender, o sea, ya no vendemos nada, o sea, de hecho, pues estas consultoras que cogíamos de un solo día, no queríamos tener más tiempo, no estamos comprometidos con nadie, no tenemos una empresa detrás, es decir, que podemos decir lo que realmente nos da la gana decir. Con lo cual esa opinión tiene más validez, porque a un directivo de una empresa, y si estamos hablando de los CEOs, estamos hablando de los dueños de la empresa cuando es familiar, pues nadie les dice estas cosas, ¿no? Datos como que, por ejemplo, en España, el 65% de todo el dinero que se mueve, en todos los ámbitos, lo tiene más de 65 años, más gente de más de 65 años. Entonces, y claro, y como el consumo, como antes decía Paco, la mayor parte del consumo la realiza gente de más de 50 años. El consumo de todo el hogar, no el consumo de un producto determinado para mayores, no, de detergentes, de café, de música, de igual música, de qué, de lo o que sea, sea, ¿no? todo. Y entonces, claro, cuando ven los datos realmente dicen, bueno, ¿y cómo es posible esto, no? Que a mí nadie me haya contado el tema, ¿no? ¿Y qué es motivo para, en vez de iros a jugar al golf, meteros en esto? Hay tiempo para jugar al golf. Bueno, también se puede jugar al golf. Sí, eso sí. sí iba a decir. No, la verdad es que en nuestro caso era más fácil, porque nosotros nunca hemos perdido el contacto con la profesión. Nosotros nos jubilamos técnicamente en un momento determinado, pero hemos seguido dando conferencias, hemos seguido participando en algún consejo, siendo patronos de fundaciones. Es decir, la vinculación con la profesión, con la academia, por supuesto, los dos estamos muy vinculados con la academia y con otras organizaciones del sector. Nunca hemos perdido, hemos escrito libros, hacemos artículos, es decir, ese contacto no lo hemos perdido. Pero es que somos apasionados del mundo de la publicidad y del marketing, nos gusta. Nosotros no lo hacemos por ningún otro motivo más que porque verdaderamente disfrutamos, hemos disfrutado con nuestra profesión y queremos seguir haciéndolo. Y creemos que tenemos todavía cosas que aportar y por eso lo hacemos. Está bien porque eso significa que uno no se cansa de un buen trabajo. Es decir, Claro, se puede cansar de un jefe, se puede cansar de un horario, se puede cansar de otro tipo de cosas, pero nunca de algo que te gusta. Bueno, hay quien sí se cansa, hay quien nace cansado incluso. Los hay muchos. Pero No, cuando tu trabajo nos te gusta, es difícil. Luego es Olvidas a las importante 8. tener la cabeza moviéndose, ¿no? Porque yo tengo cantidad de amigos, vecinos incluso, que bueno, pues que uno era registrador de la propiedad, el otro era presidente de una gran compañía con 3.000 personas y dicen, bueno, ya me jubilo y ya me quedo en casa, pero cuando se quedan en casa ahora no saben qué cosa hacer. O sea, Bueno, sí. eso también pasa mucho. Y de repente echan de menos el poder que tenían, porque bueno, cuando tú tienes poder porque
por lo que representas, eres presidente de una empresa y tal, y todo el mundo te invitan y te hacen cosas y tal. El día que te jubilas no vuelve a llamarte nadie, y entonces te quedas ahí en tu casa esperando las llamadas de siempre, las invitaciones de siempre. Pero por eso es importante y se mueren, claro. ¿No? Claro, es muy importante. Tener muchos hobbies, que también puede ser. Sí, claro, tener algo que te permita estar entretenido, por lo menos, ¿no? Efectivamente, no quedarte en casa, ¿no? Claro. Sí, pero Sino nosotros no nos buscar... hemos reinventado. El invento No, sigue sí, siendo sí, el mismo. efectivamente. Bueno, El invento a es ver, el mismo. Sí, os habéis reinventado sabido la reinventar, forma sí. de sacarle provecho a eso. Esa consultora express no la teníais cuando trabajabais para una agencia. Hacemos lo mismo que hacíamos. Hacemos lo mismo, que es asesorar a otros, opinar sobre otros negocios. Básicamente en una agencia lo que haces es eso. Lo ha explicado antes muy bien Agustín. Trabajamos para todo tipo de sectores. Somos expertos en nada y conocedores de todo. Es decir, la gran virtud de la agencia, y nosotros hemos pasado toda nuestra vida en agencias, es precisamente ese, el que podemos aportar experiencias de sectores distintos, que sin embargo son experiencias útiles para un sector diferente. Esto, el que trabaja, Agustín me parece que lo ha definido como que, bueno, hay gente que son muy especialistas en algo, efectivamente, tú conoces tu empresa mejor que nadie, pero como no tengas una visión externa, y cada vez es más importante en el mundo moderno, porque los cambios son muy acelerados, pues como no tengas esa visión externa, vas a ir empequeñeciendo tu negocio en lugar de ampliarlo, ¿eh? Y esto es lo que hemos hecho nosotros toda la vida, desde nuestros Una años. pregunta absurda para un influencer con 500.000 de seguidores. Medio millón, no. Los que tengas. 230.000. Bueno, me siguen pareciendo muchísimos. Toda la parte tecnológica y de nuevas fórmulas como las redes sociales y tal, que no dejan de ser muy modernas para nuestra era, ¿esto cómo lo habéis adaptado a esa experiencia? Yo creo que la tecnología, lo que ha hecho en estos años es confundir mucho a la gente, porque de hecho, fíjate, cuando se pasa, nosotros empezamos a trabajar en publicidad con la televisión. Somos la primera generación, que luego si quieres vamos a hablar de publicidad, la primera generación porque la televisión empieza en España en el año 56, y al principio los anuncios eran muy, muy primarios. Entonces, cuando empezamos a trabajar nosotros, unos años después, pues la publicidad la hacían unos señores que escribían textos para prensa, textos muy literarios, muy bonitos, tal, que venían del mundo no existía entonces la Facultad de Ciencias de Información, ni la carrera de publicidad, entonces venían del mundo de la literatura, eran escritores frustrados, periodismo, poetas, periodismo, algunos y tal. Entonces, de repente, cuando llega la televisión y hay que hacer anuncios de televisión, como digo, en 20 segundos, estos señores eran incapaces, estaban acostumbrados a escribir textos muy largos. Entonces, la primera generación, y esta gente desapareció. O sea, la tecnología, digamos, se los llevó por delante. Bueno, no supieron adaptarse a ese tema. Entonces, nuestra generación, que empieza con la tele, sufre otra vez otra historia en los años 90 con los ordenadores personales, con Macintosh especialmente, ¿no? Entonces, las agencias tienen que acoplarse, los directores de arte tienen que empezar a manejar el Macintosh, y entonces hay muchos que tampoco se adaptan y se mueren con eso. ¿Qué ha pasado con Internet y qué ha pasado después con las redes sociales? Cada vez los cambios son más rápidos, cada vez ocurren en menos tiempo, y todavía hoy la gente no se ha adaptado del todo. O sea, la gente de la publicidad en las agencias, todavía no hay una generación que tú puedas decir, ya están al día con todo lo que está pasando. No, todavía se está viviendo esa transición, que antes eran más rápidas y que ahora pues han pasado. No acabas de aprender una cosa cuando viene la siguiente. Claro, ¿no? y esa cosa se queda obsoleta. Y efectivamente, para recalcar lo que acaba de decir Agustín, que es muy importante desde el punto de vista de la publicidad, hoy en día prácticamente no se hacen anuncios diseñados de verdaderamente para estas nuevas herramientas. Son adaptaciones de un spot de televisión o de un anuncio para radio o para prensa, los anuncios de Google, estos que aparecen ahí, son los viejos anuncios por palabras. O sea, Sí. Busco fontanero. Es una cambiada, la creatividad no ha las cambiado. páginas amarillas, esas son las páginas. Pues aprovechando tu respuesta, que me ha encantado, me gustaría saber qué les dirías a las nuevas generaciones que se incorporan al mundo de la publicidad. Que tienen que revolucionarlo todo, tienen que hacer su propio, ellos tienen que crear de nuevo la publicidad va a seguir siendo un negocio, porque va a seguir existiendo, pero igual que se creó una fórmula para hacer la televisión cuando nace la televisión, o una fórmula para hacer cuando han nacido, tienen que acoplarse a las nuevas, a la inteligencia artificial, en fin, a todo lo que está viniendo. Entonces hay que inventar de nuevo toda esta historia, y eso solamente lo pueden hacer la gente que entra ahora, jóvenes, ¿no? El lenguaje de la publicidad ha ido evolucionando con el paso del tiempo, y cada
herramienta, cada medio, podríamos decirlo así, necesita un lenguaje diferente. Es distinto el lenguaje del medio prensa, del lenguaje del medio radio, del lenguaje del medio televisión, y hoy en día hay que seguir desarrollando el lenguaje de... Y eso no está inventado todavía. O sea, todavía no ha habido, o sea, no hay una generación que digas, no, estos saben lo que se... No, se sigue viviendo de los viejos cánones de eso, de la tele, pues en anuncios. En vez de la tele ahora se ponen en YouTube o se ponen en no sé dónde, pero sigue siendo un spot de televisión transmitido ahí. O sea, no hay una creatividad. Formatos, pero no ha cambiado el contenido. No lo han cambiado todavía en los últimos 20 años, ¿no? Y luego la tecnología va a tal velocidad que deja obsoletas muchas cosas que parecen que van a ser el futuro. Ejemplo próximo que tenemos en el tiempo, hay otros que ya se nos han olvidado a todos, pues es el metaverso, ¿no? Hace muy poco parecía que el mundo se encaminaba hacia el metaverso. Hasta Meta cambió su nombre de Facebook a Meta precisamente pensando en eso. Y estamos hablando de gente que sabe de lo que está hablando, ¿no? Y ahora lo tenemos todo ya olvidado, porque ahora pues hay otras cosas que, como la inteligencia artificial, por ejemplo, que han aparecido. Mañana aparecerán otras y dejarán obsoletas a las anteriores. Entonces, esta velocidad, esta aceleración, incluso con la que están cambiando las herramientas, afecta mucho al mundo del marketing y de la publicidad, porque se llega a confundir la velocidad con el tocino. Exacto, siempre. Velocidad con el tocino. Es decir, por hablar en términos de dichos populares. Idea, Y en el mundo de la publicidad, el mundo del marketing, lo más importante son las ideas. Luego ellas se expresarán de una manera o de otra, pero sin ideas no puede funcionar. ¿Qué consejo le daríais a la gente que está a punto de jubilarse y que incluso a lo mejor les da cierto vértigo, porque lo da, para reinventarse o para volver a empezar? Yo les diría simplemente que no se jubilen de verdad, es decir, que se jubilen técnicamente nada más, pero que ellos no se jubilen como personas. El gran problema es que muchos han tenido en su profesión casi su hobby, su única actividad, y cuando su profesión les abandona a ellos, se quedan huérfanos. Y yo creo que es fundamental que durante la vida profesional tengas otras actividades, otros intereses, para que si te desaparece eso, sigan otros temas ahí. Sí, que cuides tu personalidad, ¿no? Por encima de tu trabajo tienes que cuidar un poco pues, tu papel en la vida, ¿no? Que no sea tu trabajo, no sea tu identidad. Y si lo es, que lo sepas y puedas desarrollar posteriormente, porque se puede seguir desarrollando una vez que estás jubilado. Que no dependas de que alguien te contrate o no te contrate, porque evidentemente a partir de una cierta edad no te van a contratar. Oye, qué placer, de verdad, sois una inspiración. Me ha encantado esta conversación, pero nos vamos a la segunda parte de nuestro podcast, que era el de los anuncios de nuestra vida. Para que nos ¿Sabes que ese es el mano? título de una serie en la que yo intervine, que hizo Televisión Española? No. Sí, lo hizo Campo ¿La Vidal. buscamos? Manuel Campo Vidal. Sí, Hablo del año 2013 o por ahí. Se hizo una serie llamada Los anuncios de tu vida, que tenía 13 episodios y que se hizo en Televisión Española. Y a mí me contrató la productora Manuel Campo Vidal para asesorar a los guionistas. Porque trataba de eso, desde que aparece Televisión Española en el año 56 hasta ahora, cómo había evolucionado la sociedad española a través de los anuncios. O sea, se iban viendo anuncios. Qué pena no verlo. No, que lo vuelvan a poner. Que lo eso seguramente estará en algún lado, lo buscaremos. seguramente estará en los archivos de Televisión Española. Pues precisamente lo que queríamos era no solamente mencionar los anuncios de nuestra vida, que por supuesto, ¿no? Sino ver también cómo ha evolucionado no solamente la publicidad, sino también la sociedad, ¿no? Claro, es que la publicidad es un espejo, es un reflejo. Sí, va detrás siempre de la Exacto. sociedad. La gente se cree que es lo contrario, que la publicidad crea, que hace que se necesidades, y que no, la realidad están ahí. Y la publicidad siempre va detrás, porque aprovecha precisamente las corrientes que hay para apoyarlo, ¿no? Y yo pongo un ejemplo siempre. Mira, en los años 70, cuando yo empezaba a trabajar en estos temas, yo trabajaba en Lintas y hacíamos muchos anuncios de detergentes, por ejemplo, de Skip y de todo eso. Y los creativos de la agencia siempre queríamos meter muchos productos de limpieza y tal, queríamos meter a un hombre en la cocina, porque siempre todo eran mujeres y el esquema de anuncio era el mismo siempre, era una mujer haciendo todo, el marido que ya le decía, ay, qué bien, guapa, qué bien lo has hecho, le daba un besito, la gratificación que se llamaba y tal. Y entonces los creativos siempre queríamos Unilever, que era nuestro cliente principal allí, pues venga, vamos a meter, y ellos no tragaban nunca querían. Bueno, entonces a veces se hacía
investigación, unos grupos, unos focus group de estos, para ver qué opinaban las mujeres. Y las propias mujeres, cuando les enseñabas un storyboard donde iba a aparecer un hombre, decían, es que este es un maricón. O sea, si sale este hombre en la cocina es un maricón. Las propias mujeres no permitían que hubiera un hombre haciendo con la colada, no sé qué, porque era un afeminado, claro, eso no era un hombre. Y era un problema de las propias mujeres. Entonces, sociedad, claro, sí. se tardaron 20 años más en poder empezar. Ahora solamente lo hacen los hombres. Hacen la colada, la lavadora. Ahora nosotros ya no ponemos lavadora. No, ya. Ya solo lo ponemos nosotros. Mistol fue uno de los primeros anunciantes que yo recuerdo que pusieron 2 hombres en la cocina. Así que qué bien te han quedado los platos. No, pues a mí los míos y Bueno, tal. es que hay anuncios que Pero no ya se cuando la podrían sociedad volver a hacer. está El otro día preparada. lo hablábamos María José y yo preparando este podcast. Yo soy aquel negrito del África tropical. Esto hoy en día Ya estaría mal sería, visto. Ya, bueno, pero impensable, ¿no? Soberano es cosa de hombres. O Terry, por favor, la chica está, el ¿os caballo, acordáis? sí, Desnuda, sí, montando a caballo. O sea, hay cosas que Bueno, en claro, la vida, ¿no? en aquel Y momento sin era- embargo, hay otras la que sociedad cambia. perfectamente podrían haberse creado ayer. Me estoy acordando del anuncio de Coca-Cola de Al mundo entero quiero dar un mensaje de paz. No sé si os acordáis. Sí, Por claro. favor, que Pues fue- esto durante muchos años lo han puesto en Navidad. Y y ese tal. nos lo sacan mañana y nos lo... Bueno, porque no era conflictivo con Claro, nadie, ni entonces ni ahora, claro, pues está diciendo un mensaje de paz para la gente, pues todo maravilloso. De hecho, la inmensa mayor parte de los anuncios son atemporales. Otra cosa es que hay algunos que todos recordamos que nos parecen chocantes, porque efectivamente ahora pues ya la sociedad Claro, ha cambiado pero y ya. Todos los valores. De todas formas, justo en este momento creo que tenemos la piel excesivamente fina, para Sí, mi sí. gusto. Por eso que se están No, juzgando. hoy nos contaban que habían quitado del bar del Congreso, ¿no? Del O Parlamento catalán, los conguitos. por el El nombre. producto. Porque les parecía mal a sus señorías por el Y dices, creo que nos extinguimos directamente. así empezaron los dinosaurios y mira cómo pobres. ¿Cuál es vuestro anuncio preferido? El que os ha marcado y que además creéis tú que ha tuvieras que elegir marcado. uno. Yo creo que tenemos claro los dos, ¿no? Sí. Claro, Vale, sí. a ver. Bueno, en mi caso, vamos a hablar de anuncios nuestros, porque lógicamente claro. son si nuestros favoritos, tienen que ser nuestros. En mi caso, el de Fairy, el anuncio Villarriba y Villabajo, que sigue, pero que sigue en sigue. antena en Igual, este momento. ¿cuántos años lleva eso? Pues 30 años, casi 30 años en antena, ¿no? Y además en muchos países. Sí, es un caso además muy especial de marketing porque fue revolucionario, apareció un producto que era más pequeño, valía 3 veces más que el líder, que era Mistol precisamente, el líder del mercado, líder afianzadísimo en los hogares españoles, el ama de casa te daba antes a su marido, bueno, darle a su marido no tiene mérito, pero a sus hijos, a su perro, te los daba antes que a su Mistol, ¿eh? Y sin embargo, y esto, introducimos un producto que valía 3 veces más, ¿eh? 3 veces más que el Que está producto metido en todas favorito de las las... viviendas. Oye, pues Y yo, que hoy una en día- complicidad. y Yo que hoy en llevo día- toda la vida usando Fairy. Claro, pues O sea, que no ya sabía. sabes gracias a ¿Y quién. cómo, ¿no? cómo Lo estás fue, o utilizando. sea, a ti, para crear un anuncio que verdaderamente cambió el mercado, los cuantos que te dijeron? O sea, ¿cómo fue el proceso de No, creación no, de ese ellos no anuncio? nos dijeron nada, se lo dijimos nosotros a ellos. Es decir, el producto es de Procter & Gamble, que es una magnífica empresa, por supuesto, y que desarrolló un producto muy bueno, porque Fairy tecnológicamente era extraordinario. Echas una gota y Vamos, lanza te digo. la grasa despedida. Pero lo que nosotros hicimos, y por eso ese anuncio ha tenido el éxito que ha tenido, es que cambiamos el lenguaje habitual. El lenguaje habitual para vender un lavavajillas, pues era eso, dentro de la cocina, ver cómo se hacían, pues cómo se fregaban los platos, y Villarriba nosotros y Villabajo. inventamos Villarriba y Villabajo, que fue revolucionario en ese momento porque verdaderamente nadie había hecho un anuncio de detergentes en unas fiestas como aquellas, ¿no? Hoy en día todavía se sigue haciendo la fiesta de la paella porque realmente el éxito que tuvo traspasó nuestras fronteras. A nosotros nos llamaban de Alemania, porque Procter nos lanzó, oye, todo lo que tenga que ver con esto os encarguéis vosotros. Nos llamaba gente de Alemania que decía, es que estamos planificando nuestro viaje, y nos escribían montones de cartas, estamos planificando el viaje a España porque nos gusta mucho España, y vamos a ver, queremos ir a pero no Villarriba. encontramos Villarriba y Villabajo en el mapa. ¿Cómo hacemos para poder ir allí? ¿No? Esto es una realidad, ¿no? O sea que sí, ese es el anuncio. De todas formas, han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que antes los anuncios de coches se enseñaba el coche como producto. Yo creo que hasta que llegó el... Sí, me gusta es que conducir. eso es una de las... Bueno, antes de eso, el tema es que hay uno de los grandes revoluciones que ha habido en
en la historia de la publicidad de los últimos años en todo el mundo, ¿eh? Es que se ha pasado de vender productos a vender marcas. O emociones. Bueno, las emociones Tiene es que el ver, método tiene para que ver hacerlo. una cosa con la otra. El producto, por lo que vean muy claro. Unas zapatillas de Nike, por ejemplo, pues eso es un producto físico, ¿no? Del que tú puedes hablar y decir, hombre, pues estas zapatillas pues tienen una suela, no sé qué, una piel, no sé cuánto, cosas físicas del producto. Pero cuando tú ves el logotipo de Nike aparte, que eso es una marca y es un garabato, son un fondo, no dices nada sobre esto, pero todo el mundo esto lo identifica con el mundo del deporte, con los deportistas de élite que llevan esto en sus camisetas o en sus... Entonces, la diferencia entre el producto, que es una cosa tangible, y la marca, que es una cosa intangible, es precisamente esa. El producto necesitaba explicar, hablar de un tema concreto. La marca es un tema emocional. Claro. Entonces, que se transmite a otro nivel, que transmite una imagen de la marca que concuerda con la imagen que tiene el consumidor de esa marca. Entonces, eso ha cambiado, ha revolucionado la publicidad. Ya no hace falta enseñar un coche. Ahora puedes enseñar la mano y decir, te gusta conducir, ¿no? O salir, mira, más otro ejemplo de BMW, muy interesante, es la campaña de Bruce Lee, que decía, Be water, my friend. Ahí no hay coche por ningún lado. Y hay un señor que dice que es como el agua y como la taza, como el agua. ¿Y esto qué tiene que ver con el BMW Serie 3? Vendieron un 60% más de coches de ese modelo, Me lo creo. según BMW. O sea, y salía este señor diciendo, Ya, Be sí. water, my friend, ¿no? ¿Cuál es tu anuncio favorito? Favorito, bueno, O bueno, el que más ha sido representativo en mi carrera, pues fue la campaña del hombre de la tónica de Schweppes. La tónica Schweppes. Por favor, el francés este. francés este, Pero sí. perdóname, es que es un ejemplo que pongo siempre, porque en España decíamos Schweppes hasta que salió este señor en la tele. Bueno, esto- Acuérdate, sí. o sea, de Schweppes pasamos a decir Schweppes, bien dicho por este señor. Pero el gran cambio fue otro mucho más importante para Schweppes, que ahora se explica usted. Sí, de Schweppes, bueno, el problema de Schweppes es que en todo el mundo Schweppes era un mezclador con ginebra. O sea, y si vas a Inglaterra y tú pides una tónica, pues iban ahora incluso en España, la Fever y todo eso, son tamaños pequeñitos porque no se concebía beberlo solo, eso no era un refresco, era un mezclador con ginebra. Y entonces, aquí en España Schweppes tenía ya en aquel momento el 83% del mercado. O sea, era el líder absoluto del mercado de tónica. Entonces, se vendía más tónica en España en aquel momento que en Inglaterra y Estados Unidos juntos. Porque España era el gran mercado de ellos, porque se empezaba a beber como un refresco. Nos dieron toda la información del tema, cantidades de estudios que había, y la conclusión que tú llegabas era que eso era ir contracorriente, porque la tónica es un producto que no te gusta cuando es un sabor adulto. Y entonces ellos se empeñaban en ir a los jóvenes, que era el mercado de Coca-Cola, adolescentes, a venderle tónica, como refresco. Y entonces nosotros dijimos, mira, eso es ir contracorriente, o sea, decir que si tenemos un consumidor, luego todo el mundo consideraba, es que hay muchos factores ahí, ¿no? Pero bueno, para que entendáis el tema, todo el mundo consideraba que la tónica era el refresco ideal. Porque no tiene muchas burbujas, porque no tiene colorín, no tiene color, no tiene colorantes, tal, pero decían, es el producto ideal, pero yo no lo tomo, solamente cuando tengo resaca al día siguiente, cuando no sé qué tomar, tomo una tónica, ¿no? O sea, la tónica sola no se concebía con ginebra. Y entonces solamente una persona de cada 10 adultos tomaba eso como refresco. Y entonces dijimos, bueno, será mucho más fácil convencer a otra persona de esos 10 que tome la tónica, que convencer a los jóvenes que no les gusta de entrada y que ahora tienen que tomar tónica como refresco. Ese fue el razonamiento. Se lo explicamos a los ingleses, porque hicieron un concurso de agencias y nosotros le presentamos la historia, se lo explicamos y los ingleses lo entendieron. Y claro, eso dio origen a una campaña, bueno, le presentamos al tiempo que le presentamos la campaña, que era una campaña anti-Coca-Cola, o sea, es decir, que nosotros en vez de ir al esquema eso del niño corriendo que bebe y tal, no, la tónica tiene que aparecer siempre con un vaso con hielo, con una rodaja de limón, porque tiene un estatus que no tiene otros refrescos. O sea, tú a las 2 de la madrugada te podías tomar una tónica mientras la gente que estaba contigo en el sitio más elegante de Madrid se tomaba un Chivas, por ejemplo, un whisky, ¿no? No hacías el ridículo tomando una tónica, pero hacías el ridículo tomando una Coca-Cola. O sea, te quedaba un poco pobre el producto allí. Entonces todo eso había que conservarlo, había que darle al producto todo ese glamour, ¿no? Y conseguir y para eso no se podía hacer una campaña
pues al uso, ¿no?, de tipo Coca-Cola. Y aquello fue una revolución también en la comunicación, porque salía un señor que decía, le invito a una tónica, y te decía, ¿qué pasa? Que a usted le dan comisión los de Suez. O sea, era ponerse a la y contra. además, otra cosa que me parece todavía más valiente, y es que se reconocía en la publicidad que la tónica no gustaba. No le gusta a todo el mundo, claro, que había que probarla. Y de hecho, la primera película donde se presentaba al personaje se decía algo así como que el día que tú, o sea, que la tónica, como el caviar, como las cosas tal, tienes que acostumbrarte. O sea, el día que tú te guste el caviar o te gusta, has adquirido otro nivel de consumidor, ¿no? Y entonces la tónica merece la pena, hay que probarla para acostumbrarse. Ese era un poco el tema. Fueron a la emoción, Claro, fueron claro. a la sensación. ¿no? Pero la campaña fue un éxito y bueno, y se triplicaron las ventas. Pues mira, de aquí mi siguiente pregunta. A mí me parece que no hay campaña buena sino buen cliente. Y te voy a poner un ejemplo. Yo entré en Canal Plus como un año antes de salir a antena. Yo no sé cuántas agencias de publicidad tuvimos, pero unas cuantas. Hasta que llegó Zamorano, nunca se me olvidará, y mostró una agencia que yo estaba presente en esa presentación de Me gusta el fútbol. ¿No se acuerdan? No sé, sí, claro. ¿Cómo no vamos a acordar? Y yo me acuerdo que mirábamos a Cebrián, que por supuesto reunirse con Cebrián eran palabras mayores. Mirábamos a Cebrián diciendo, los va a levantar y los va a poner en la calle. No, porque Canal Plus Me gusta el fútbol, Sí. perdón, pero todo elegancia, todo glamour, tal. Y estos señores arrasamos. O sea, creo que se llegó al 1.000.000 de suscriptores en un año. Sí. Hay muchas historias que efectivamente explican éxitos y fracasos, pero como bien ha dicho Agustín antes, suelen ser una combinación de Hay varios. muchos factores, claro, que tienen que coincidir para que la campaña al final sea redonda y ¿Se os funcione. ha quedado algún anuncio en el cajón de esos que dices hubiera sido la bomba si mi cliente me lo hubiera A aceptado? todas las agencias se les Sí. han quedado muchos en el cajón, pero yo te diría que un anuncio solo existe cuando verdaderamente ha salido, si no... Sí, yo no soy nostálgico de nada de que haya quedado por ahí. Ni me acuerdo ya. O sea, decir que creo que en uno de los sitios donde la gente está más acostumbrada a superar los fracasos es en una agencia de publicidad. Y si tú has trabajado ahí, verás que cuando se hace... Yo he sido cliente y nunca he sido Bueno, anunciante. entonces no sé, pero cuando se hace una campaña, toda la agencia se ilusiona con el tema, hasta el tipo de la administración, de todas partes, ¿no? Y se pone dinero y se pone esfuerzo y se pone no sé qué. Y ese día a lo mejor presentas, pues un concurso de 3 y te dicen, pues no, se ha llevado el otro, que cuando ves la campaña del otro siempre dices, joder, No pues te gusta. era mucho mejor la mía, pero bueno, pues no pasa nada, ¿no? Al día siguiente la gente otra vez está con el mismo entusiasmo. O sea, es decir, yo creo que es una profesión en la que está muy bien, ¿no? O sea, ser conscientes de que el fracaso es un paso nada más hacia el éxito, que no hay fracaso, o sea, el fracaso no existe, el fracaso no es más que una mala experiencia de la que tienes que sacar. Agustín tiene un libro que se titula más o menos Cómo llegar al éxito de fracaso en fracaso. Sí, se titula así, más o menos, ¿no? ¡Qué buen título! Sí, porque todo el mundo alardea de sus éxitos, pero nadie te cuenta ¿Y cuál sus es fracasos, ¿no? el fracaso del que más habéis aprendido? Uf, hay muchos. Tienes que leer mi libro. No, sí, voy a leerlo, sí, Es sí. cortito, es un libro de 100 páginas, o sea que... ¿Cómo alcanzar el éxito de fracaso en fracaso? ¿Cómo llegar al éxito de fracaso en Me encanta. fracaso? Pero vamos, esta tarde... Bueno, es mismo. la realidad de la agencia de publicidad. O sea, eso resume lo que es una agencia. Una agencia fracasa 10 veces al día y de vez en cuando tiene un éxito. Pero los fracasos se olvidan casi en el acto. Es decir, los fracasos efectivamente te sirven para aprender, pero no los recuerdas. No lo recuerdas. Es un poco lo mismo que nos pasa a las personas en la vida, que tenemos la tendencia de recordar lo bueno más que lo malo, ¿no? Porque las cosas nunca sabes. Lo que puede ser una cosa que parece un fracaso puede acabar convirtiéndose en un tema interesante. Sí, y luego, volviendo a lo que hemos dicho al principio, esa es una de las ventajas de la publicidad, que como la Claro, publicidad te da una toca perspectiva tantas muy cosas, distinta. esto que has aprendido aquí, a lo mejor lo vas a utilizar en otro sitio que ni te imaginas en el momento que estás haciendo esto, que lo vas a poder aplicar. Y lo aplicas. Y la verdad es que eso... Cambiando de tercio, ¿cómo veis la inteligencia artificial aplicada a la publicidad te iba a decir en el futuro, pero es en ya? Sí, eso es ya. Ya está sucediendo. Sí. Pues yo creo que volvemos al tema de la herramienta. Es una magnífica herramienta, pero que si detrás no hay una mente creativa que sea capaz de sacarle un poco más, pues seguirá siendo no sé, pues una herramienta que la dará a todo el mundo
una cosa muy homogénea, porque la puedes utilizar tú, la puedo utilizar yo y tú, y le pedimos la misma cosa, pues nos va a dar la misma cosa a los tres. Si tú no le pones un plus con tu aportación de talento, pues se quedará en un... ¿Cómo va a afectar a la publicidad? Pues yo creo que la va a hacer más estándar. Es decir, sí, va a estandarizar, va a conseguir que haya muchas cosas buenas, pero hará falta siempre una idea extraordinaria para que exista algo fuera de lo normal. Que está faltando ahora ya. O sea, por ejemplo, la publicidad, una de las cosas que ha ocurrido con este avance tecnológico es que si tú miras un bloque de publicidad de los años 80, por ejemplo, como la década de oro en todo el mundo, y sean americanos, españoles, franceses, lo que quieras, y comparas un bloque de publicidad de ahora y te vas a dar cuenta de que esto está a años luz de la publicidad que se hacía en el 80, a nivel de brillantez. Ha ganado en producción y ha perdido en ideas. Cuando tú le pones yo en la universidad, por ejemplo, les pones a veces, en algunos máster que damos clases, les pones un bloque de los 80 de anuncios, de un bloque normal, Anuncios normales, ¿no? Sí. Y se quedan obnubilados, ¿no? Que ya la técnica, ya no hay tanta diferencia todavía. O sea, aunque han pasado 40 años, no distingues el anuncio de esta noche, si son buenos anuncios o se acaba de hacer ayer. Y de repente lo que sí distinguen es que hay mucha más brillantez, mucha más inteligencia y mucho más talento en esos anuncios que ahora. Ahora ver un anuncio que te quedes obnubilado es muy difícil. Los hay de vez en cuando, pero antes, en esos años decía la gente, en los años 80 y 90 la gente decía que prefería la publicidad al contenido de la televisión. Sí. Es que hay menos talento como consecuencia de que en las agencias ya no se paga el talento como se pagaba. O sea, antes se ganaba Ahora, mucho dinero. en España, Ahora... porque yo me recuerdo viendo la televisión en Inglaterra, en Londres, y que anuncios más malos, eran anuncios, bueno, muchos son internacionales y estaban Sí, hoy en también, día la pero eran mayoría. como una página escrita, como si fuera una valla publicitaria, pero un letrero tras otro. Pues yo, Es sin una cosa embargo, gruesa. recuerdo la publicidad en Argentina Ah. de quedarnos, como tú dices, que me importaba un bledo el contenido y nos quedábamos en los anuncios de lo buenos que eran. Sí, ha Te habido estoy hablando de publicidad. hace muchos años, pero A partir del 2000, en Argentina a Pero partir del 2000. recuerdo la Antes del 2000 publicidad. eran muy malos, pero a partir del recuerdo 2000. la publicidad argentina buenísima. ¿En España hay buenos creativos? O sea, había buenos creativos. Había buenos creativos. Cada vez menos. Cada vez menos porque no está pagado. O sea, está en manos de gente que no tiene experiencia. Antes un creativo ganaba muchísimo dinero. No ya un buen creativo, un creativo he dicho, ¿eh? Un buen creativo ganaba muchísimo más y un super creativo ganaba fortunas. Hoy en día ni siquiera los super creativos ganan mucho dinero. Entonces el talento se va a otro sitio. Claro. Porque ¿para qué se va a ir a un sitio donde no va a ganar dinero y donde tiene dudosas expectativas de crecimiento? Que eso también es otro problema que tiene. ¿Cómo veis la publicidad dentro de 20 años? Pues ya te digo, tienen que reinventarla. Entonces es muy difícil verla. Tiene que haber una generación que realmente le dé la vuelta otra vez a todo esto, como ha pasado siempre. Pero esta vez está tardando mucho por todo este rollo Sí, de los porque avances. la de tecnología va por delante de confundir la y tecnología con el talento y con la idea, ¿no? Chicos, yo seguiría horas Vale. hablando con vosotros, pero creo que tenemos todas cosas que hacer, seguramente vosotros más que nosotras, pero ha sido un auténtico placer, de verdad, Agustín, Sí, Carlos, Igualmente. Paco y Agustín, los dos. Muchísimas gracias por estar aquí Nada, no y estaba- vamos a dar gracias también a nuestros oyentes Seguidores, por sí. seguirnos un mes más y nos despedimos hasta nuestro próximo podcast. No olvidéis que estamos en Instagram, en TikTok y que nos podéis ver tanto en YouTube como en Spotify y que dejéis vuestros comentarios que siempre nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.